Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, ¿no? En el mejor de los casos, ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Ya sabemos que las noticias sobre el PMC Wagner interesan y mucho en los medios de comunicación occidentales, y es precisamente por ello por lo que últimamente hablamos tanto de este grupo militar privado ruso. Y es que por un lado obviamente tienen muchísima repercusión debido al hecho de que están ahora en ofensiva activa en la dirección de Artyomovsk o Bakhmut, como la denominan en Ucrania, controlando a día de hoy más del 90% de la ciudad, aunque todavía no hay cerco táctico. Están ahora mismo cortando esa última carretera que pasa por la ciudad, lo cual, incluso si la ciudad se cerca, recordemos el caso de Mariupol, tampoco supondrá una victoria definitiva. Ucrania siempre podrá o bien atacar por los flancos o bien intentar luchar dentro de esa especie de caldero. Además, Vladimir Zelensky ya ha confirmado que no van a entregar Bakhmut. Y por otro lado, cuando hablamos del PMC Wagner, hablamos de una organización con, digamos, un historial de intervenciones absolutamente impecable. Es precisamente por ello por lo que los medios occidentales no pierden ni la más mínima oportunidad de intentar crearles una imagen pues de lo más dudosa posible. Y es precisamente por ello por lo que recientemente hemos visto esos titulares que hablan del hecho de que el PMC Wagner ya no tomará más prisioneros. Claro, eso te lo ponen en el titular y sin embargo lo que hay detrás de esas declaraciones nadie te lo explica, o lo hacen de una forma tan resumida, añadiendo palabras supuesto y supuestamente a cada dos pasos, de modo que parece que obviamente en el PMC Wagner sencillamente se lo inventaron y que todo lo que hacen lo hacen básicamente porque les gusta matar y son el grupo más sanguinario que existe sobre la faz de la tierra. Sin embargo, aquí estoy para contaros toda la verdad sobre estos hechos. Recientemente el PMC Wagner ha interceptado una conversación entre dos soldados ucranianos. La siguiente conversación: Cerberus, sacamos a este ruso del agujero. ¿Qué hacemos con él? ¿Está vivo? Sí, vivo. Está a 300. Herido. Dispárale. No tomamos prisioneros. Acaba con él. Dije a los chicos que miren hacia atrás. Nuestros muchachos también querían vivir. No tengas piedad de nadie. Mátalos a todos. Obviamente el jefe del PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin, fue de los primeros en recibir esta conversación y en ofrecer sus comentarios al respecto. Por supuesto, escuché esta interceptación de audio mucho antes de que llegara a los medios. Puedo decir una cosa, que esta interceptación sobre los ucranianos disparando a nuestros prisioneros heridos tiene un significado humanitario muy serio. Añado que jamás denuncian ni denunciarán los medios occidentales. Y nunca violaremos las leyes internacionales del humanismo. Eso los medios occidentales tampoco lo mencionan. La ley del humanismo comienza desde el momento en el que tomas prisionero a una persona. Comienzas a cuidarlo, tratarlo, no le hagas daño y devuélvelo a casa después de un tiempo, en un intercambio o como quieras. Muchas veces los devolvimos sin más. Por lo tanto, no violaremos las reglas del humanismo y simplemente destruiremos a todos los enemigos en el campo de batalla. Por lo tanto, esta ley se llamará la ley del 300. Todavía no sabemos el nombre de nuestro chico a quien los bastardos ucranianos dispararon cuando estaba herido. Mataremos a todos los enemigos en el campo de batalla. No tomaremos más prisioneros. Estas palabras obviamente tienen un significado muy variado y en todos sus casos yo diría que muy profundo, y me gustaría recordar un vídeo en el que hablamos de estos casos tan polémicos de decapitaciones, bueno, pues en esos múltiples casos que salían en los medios occidentales supuestamente
todos ellos perpetrados por los malvados soldados rusos. Los que queráis podéis ver el vídeo en cuestión, pero lo que dije entonces y lo que sigo repitiendo ahora, y es que cada vez que hay un prisionero de guerra asesinado, cada vez que hay una persona a la que no se le trata según cómo lo establece el derecho internacional, lo que estamos viendo siempre es un recrudecimiento del conflicto. Entonces, lo que precedía los hechos que comentábamos en aquel vídeo eran unos vídeos absolutamente brutales, una serie de vídeos de los cuales, por supuesto, jamás hablaron los medios occidentales, de un trato absolutamente vejatorio e inhumano hacia los soldados rusos. Y obviamente tuvo sus consecuencias, es decir, en el campo de batalla, pues donde quizás la violencia no tendría que llegar a ciertos niveles, habiendo estos antecedentes de por medio, además con imágenes tan gráficas, pues lo que sucede generalmente es un recrudecimiento de la situación. Y ahora pasa exactamente lo mismo, solo a un nivel incluso más oficial. Es decir, se intercepta una conversación que yo misma he escuchado, donde pues efectivamente se trata de que deciden asesinar a un prisionero de guerra, además a uno que está herido y pues está absolutamente indefenso. Sí, es un soldado enemigo, pero en el derecho internacional aplicable a la guerra, este soldado se tendría que considerar como un no combatante o un no combatiente. Entonces, se le tendría que tratar como a un prisionero de guerra. Sin embargo, esto no siempre sucede, y cuando sucede, tampoco nos equivoquemos, no siempre sale a la luz. Pero en el caso de Yevgeny Prigozhin, una respuesta era absolutamente necesaria debido a la imagen tanto de él dentro del PMC Wagner como del PMC Wagner en sí. O sea, se necesitaba una respuesta sobre todo de puertas para adentro, y aquí está. Sinceramente, dudo mucho que no vayan a tomar prisioneros, más que nada porque también comentamos este hecho, la ciudad de Bakhmut efectivamente la está tomando el PMC Wagner, pero lo hace con el apoyo del Ministerio de Defensa de Rusia. Y el Ministerio de Defensa de Rusia casi siempre tiene la estrategia de tomar tantos prisioneros como sea posible, puesto que después se pueden intercambiar por un lado por prisioneros del bando ruso y por otro obviamente son una muy buena fuente de información. Así que creo que esta respuesta, si bien era absolutamente necesaria, es más bien dar la imagen de contundencia, pero incluso los propios combatientes del PMC Wagner, estoy convencida, teniendo en cuenta que conozco muy bien su código ético, que no van a disparar, por ejemplo, a soldados indefensos ni a aquellos que se vayan a rendir. Eso, sin embargo, sí que será aplicable a todos aquellos soldados ucranianos pues que se encuentren en el campo de batalla y que no muestren ningún signo de querer rendirse. Y en cuanto a la situación general en la ciudad de Artyomovsk, esta ahora mismo se sigue desarrollando según el plan que en los medios de comunicación occidentales parecen no captar para nada. Es decir, el PMC Wagner lo que sobre todo está haciendo es básicamente impedir que Ucrania se pueda organizar para una contraofensiva medio viable. Están eliminando tropas enemigas y así lo confirma Yevgeny Prigozhin. Nuestra tarea es destruir al ejército ucraniano, no darles la oportunidad de reunirse en una contraofensiva. Lo hacemos más que con éxito. Una vez que se tome Bakhmut, Zelensky necesitará una gran victoria y con ese fin lanzará esa contraofensiva. Hoy nadie nos impide entrar en el espacio operativo porque la situación alrededor de Bakhmut dentro de un radio de 10 kilómetros no cambiará después de su liberación. Será exactamente igual. El espacio operativo hasta Varsovia ya está completamente abierto.